Cada evidencia tiene un camino, de la escena del crimen a las manos expertas que la analizan. Este documento asegura que nada, ni nadie, altere esa historia. Buenos días. Hoy les hablaremos sobre el procedimiento de la cadena de custodia, un elemento fundamental en el derecho procesal penal, ya que garantiza la autenticidad, integridad y confidencialidad de las pruebas obtenidas durante una investigación. La cadena de custodia puede definirse como el conjunto de actos y controles que se realizan desde el momento en que se encuentra una evidencia hasta su prestación ante una autoridad competente. Su finalidad principal es asegurar que los elementos probatorios no sean alterados, contaminados o manipulados, permitiendo que se conserven su valor jurídico dentro del proceso penal. En Bolivia, este procedimiento tiene una gran importancia, porque está directamente relacionado con el debido proceso y el derecho a la defensa. Una prueba mal manejada puede provocar nulidades procesales o incluso afectar la búsqueda de la justicia. Por ello, la cadena de custodia no constituye un simple trámite administrativo, sino una verdadera garantía jurídica que protege tanto los derechos de las personas involucradas como la legalidad de la investigación. Este proceso comprende varias etapas: la identificación, recolección, embalaje, etiquetado, transporte, almacenamiento y análisis de los indicios. Cada una de estas fases debe registrarse de manera detallada. Irregularidad puede comprometer la validez de la prueba y afectar el resultado del juicio. Hola, hoy hablaremos sobre la cadena de custodia. Es un procedimiento fundamental dentro de la investigación criminal y el proceso judicial, ya que permite garantizar la seguridad y validez de las pruebas obtenidas durante una investigación. La cadena de custodia se define como un procedimiento legal y técnico documentado, cuya finalidad es asegurar la integridad, conservación y la inalterabilidad de los elementos materiales de prueba encontrados en el lugar de los hechos. Eso significa que las evidencias deben mantenerse en el mismo estado en que se fueron encontradas, evitando así pérdidas, daños o manipulaciones que puedan afectar su valor probatorio. Este sistema permite conocer en cualquier momento del proceso dónde se encuentra la evidencia, quién tiene su posesión o qué análisis o estudios se están realizando sobre ella. De esta manera se puede garantizar la transparencia y el control sobre cada elemento recolectado. El proceso de cadena de custodia inicia desde el momento en que se obtiene o se recauda el elemento físico en la escena de los hechos y concluye únicamente por orden de una autoridad competente. Además, se constituye una responsabilidad tanto para los servidores públicos como los particulares que tengan contacto con las pruebas. Es importante destacar que el desconocimiento de este procedimiento no libera de responsabilidades legales a quienes incumplan las normas establecidas. Dentro de este tema, varios conceptos clave son: el primero es la cadena de custodia, entendida como un conjunto de procedimientos utilizados para garantizar la correcta conservación de los indicios durante toda la investigación y el juicio. Otro concepto importante es la custodia, que consiste en el almacenamiento seguro de los indicios o evidencias bajo medidas de seguridad y condiciones adecuadas de conservación. Y podemos encontrar también el indicio, que puede ser cualquier objeto, huella o vestigio relacionado con un delito, desde partículas microscópicas hasta objetos de gran tamaño. Asimismo, está la trazabilidad, que permite conocer el recorrido, el historial y la ubicación de la evidencia en cualquier momento del proceso. Por otra parte, tenemos lo que es el peritaje. Es el estudio técnico y científico realizado por especialistas o peritos en determinada materia, con el objetivo de analizar las evidencias y portar conclusiones útiles para la investigación. Este procedimiento se refiere al método o el conjunto de pasos que deben seguirse para tomar en cuenta o manejar de manera correcta cada elemento de prueba. Estos son algunos de los elementos fundamentales para asegurar
que las pruebas mantienen su autenticidad y pueden ser utilizadas válidamente dentro de un proceso judicial. Muy bien, ahora hablaremos acerca de los principios básicos de la cadena de custodia, los cuales permiten garantizar la validez de las pruebas en un juicio. Como primer principio tenemos la autenticidad, el cual asegura que la evidencia presentada ante el tribunal sea exactamente la misma que fue recolectada en el lugar de los hechos. Después tenemos al principio de universalidad, el cual establece que la cadena de custodia debe aplicarse obligatoriamente todos los elementos probatorios recolectados durante una investigación. También está el principio de identificación y registro, el cual permite que mediante la constancia exacta de la procedencia de cada elemento y que ésta corresponda a las actas correspondientes. Como otro aspecto fundamental tenemos a la continuidad y la documentación, donde toda la evidencia debe estar acompañada por su formato de cadena de custodia, donde se registran nombres, firmas, fecha y hora de cada persona que entrega o recibe el documento. Además, los documentos oficiales deben estar sin borrones, tachaduras o espacios en blanco, ni uso de diferentes tintas. La evidencia también debe conservar, bajo adecuadas medidas de preservación, un embalaje y preservación siguiendo los protocolos evitando daños y alteraciones. Por otra parte, el perito encargado debe explicar detalladamente todos los procedimientos técnicos realizados sobre la prueba dentro de su dictamen pericial. Bueno, finalmente, si se detecta una irregularidad en la cadena de custodia, esta debe comunicarse inmediatamente a las autoridades correspondientes. Incluso los laboratorios pueden negarse a analizar las evidencias, puesto que no cuentan con la cadena de custodia correspondiente. Hoy les voy a hablar sobre la identificación de la evidencia. Consiste en reconocer, describir y registrar todos los elementos encontrados en el lugar del hecho, que puedan servir como prueba dentro de una investigación. Objetivos: determinar qué objetos tienen valor probatorio, individualizar correctamente cada evidencia, evitar confusiones, pérdidas o alteraciones. ¿Qué procedimientos siguen? Siguen los siguientes procedimientos, que son: observación inicial del lugar. Tratan de analizar y describir visualmente todo el ambiente donde se cometió el hecho. Descripción detallada: tipo de objeto, color, tamaño, forma o estado, ubicación exacta de dónde y en qué lugar se hizo el delito. También tenemos lo que es asignación de código o etiquetas. ¿Qué quiere decir esto? Que la evidencia recibe un número o un código determinado para realizar la fotografía o video al cuerpo de la víctima. También tenemos lo que es el registro documental, como ya mencionaba, a través de informes, formularios, actas, videos, fotografías y demás. La recolección de evidencias es muy importante en la etapa de la cadena de custodia, porque consiste en levantar y asegurar los indicios encontrados en la escena del crimen sin contaminarlos ni alterar su resultado. Esta actividad debe realizarse por personal técnico especializado, utilizando métodos adecuados según el tipo de evidencia. Por ejemplo, la evidencia biológica como sangre, fluidos, debe recogerse con materiales estériles. Por otro lado están las huellas dactilares, que requieren un procedimiento especializado para no dañarse. En el caso de celulares u otra evidencia digital, se debe utilizar bolsas o equipos especializados para evitar alteraciones de la información. El objetivo principal es garantizar la autenticidad y la integridad de la prueba, evitando contaminación, pérdida o manipulación. Si la evidencia no se realiza bien, puede perder valor probatorio y afectar todo el caso o investigación penal. El embalaje y rotulación son etapas fundamentales de la cadena de custodia, puesto que estos garantizan la conservación, identificación y la autenticidad de la evidencia recolectada.
El embalaje consiste en colocar cada indicio en recipientes adecuados según su naturaleza, como sobres, bolsas o frascos, para evitar contaminación, pérdida o alteración en cualquier sentido. Por ejemplo, la evidencia digital debe guardarse en bolsas antiestáticas o blindadas. La rotulación o etiquetado consiste en identificar cada evidencia mediante etiquetas que contengan datos importantes, como por ejemplo el número de caso, la fecha y hora, el lugar de recolección o el tipo de evidencia, incluso el nombre del responsable. Además, se utilizan sellos de seguridad inviolables para evitar manipulaciones externas. Estas etapas son importantes porque si una evidencia no está correctamente embalada o etiquetada, puede perder valor probatorio y generar dudas sobre su autenticidad dentro del proceso penal. Y detallada de toda la información relacionada con la evidencia recolectada durante la investigación. Su principal finalidad es garantizar la autenticidad, integridad y trazabilidad de la evidencia, asegurando que ésta no sea alterada, perdida o manipulada durante el proceso investigativo. Dentro del registro documental se consignan datos importantes tales como la fecha, la hora del hallazgo, el lugar donde fue encontrada la evidencia, la descripción detallada del elemento de evidencia, la identidad de la persona que realizó la recolección y el control de todas las personas que estuvieran en contacto con la dicha evidencia. Asimismo, cada traslado, entrega o análisis realizado debe quedar debidamente registrado en documentos oficiales, permitiendo mantener un control continuo y transparente. Este procedimiento es fundamental dentro de la cadena de custodia, ya que proporciona validez legal a la evidencia y contribuye al correcto desarrollo de la investigación judicial. Bueno, entonces el registro documental permite preservar la confiabilidad de la evidencia mediante un control ordenado, preciso y verificable de toda la información relacionada con ella, con la evidencia. Bueno, continuando, el transporte también se encuentra dentro de la cadena de custodia. El transporte consiste en trasladar las evidencias desde el lugar de los hechos hacia un laboratorio, almacén u autoridad competente, manteniendo su seguridad e integridad. Esta etapa es importante, ya que si sufre alguna alteración, daño o pérdida, puede alterar a las evidencias. Durante el transporte, las evidencias deben estar correctamente embaladas, selladas, rotuladas con la información de lugar, fecha, hora y el nombre del responsable. Además, existen distintos tipos de envases para los distintos tipos de evidencias, ya sean documentos, sustancias, armas o restos biológicos. También se debe de registrar cualquier tipo de transporte de las evidencias, quién la entrega, quién la recibe y el momento exacto del transporte. Esto es para garantizar que tenga un control continuo y el demás procedimiento. Bueno, el objetivo principal del transporte es de que las evidencias lleguen de la misma manera en que fueron recogidas en el lugar de los hechos. Almacenamiento y custodia de documentos. En el caso Claudia Ayala, el almacenamiento y la custodia de evidencias fue un completo desastre. Les explico cómo debió hacerse según el protocolo. Primero, cuando las evidencias llegaban al centro de acopio, como el IDIF, debía registrarse la fecha, hora y el estado de los sellos. Si es que el sello estaba roto, debía ser anotado, pero nadie lo hizo. Segundo, cada tipo de evidencia requiere de condiciones especiales, como por ejemplo las muestras biológicas van en una refrigeración. Los celulares tienen que ir en un ambiente seco, libre de campos magnéticos, pero en este caso los teléfonos se movieron sin ningún tipo de control. Tercero, el acceso a depósitos debe ser restringido y debe ser registrado. ¿Quién entra, a qué hora entra y por qué entra? En este caso, no hubo registros de ingreso, ni control de quién manipuló los celulares. ¿Qué pasó? No se verificaron los sellos al ingreso, ni se controló quién accedió a los equipos, el juez
no pudo garantizar que las pruebas fueran las mismas, ni que éstas estuvieran intactas. Por esto, toda la evidencia quedó invalidada. Bueno, yo voy a hablar sobre el análisis pericial en cadena de custodia. Bueno, es el procedimiento que sigue la policía, fiscales y peritos para ocultar una prueba desde el momento en que se encuentra hasta que se presenta ante un juez, asegurándose ya sea esto de que nadie lo haya cambiado o manipulado, ya que es como vigilar una prueba todo tiempo para demostrar que sigue igual desde que fue encontrada hasta el juicio. Por ejemplo, si en un delito se encuentra un cuchillo, deben recogerlo correctamente, guardarlo en una bolsa especial, anotar quién lo recogió, quién lo transportó y dónde se guardó, y quién lo revisó. Todo queda escrito para que después no se diga que esa prueba fue cambiada o manipulada por alguna otra persona o un tercero. Complementando a esto, también el perito es el que se encarga de las pruebas científicas, ya sean de huellas, sangre, armas, documentos, celulares o droga. Esto ya sea para tener una mejor investigación sobre lo que es el análisis pericial. Presentación ante la autoridad judicial en la cadena de custodia. La presentación ante la autoridad judicial es una fase fundamental en la cadena de custodia, en la cual los indicios, evidencias físicas o elementos materiales de prueba son entregados formalmente al juez o a la autoridad competente para su valoración dentro de un proceso judicial. En esta etapa se exhiben las evidencias juntos con los registros, formularios e informes que documentan cada una de las personas que tuvieron contacto con ellas, asimismo como los procedimientos de recolección, embalaje, etiquetado, transporte, almacenamiento y análisis realizados desde el momento de su obtención. Su principal objetivo es garantizar la autenticidad, integridad y conservación de la evidencia, demostrando que no ha sido alterada, sustituida, contaminada o manipulada indebidamente durante todo el proceso. Asimismo, permite que la autoridad judicial verifique la legalidad de la obtención y manejo de los elementos probatorios, otorgándoles validez y credibilidad dentro del juicio. De esta manera, la correcta presentación de la cadena de custodia contribuye a la transparencia del proceso, fortalece la administración de justicia y asegura que las decisiones judiciales se fundamenten en pruebas confiables y legalmente obtenidas. En conclusión, la cadena de custodia representa un mecanismo indispensable para garantizar la validez y eficacia de los elementos probatorios dentro del proceso penal. Su correcta aplicación permite preservar la integridad de la evidencia y fortalecer la credibilidad de las decisiones judiciales. Además, este procedimiento protege no solo la función investigativa del Estado, sino también los derechos fundamentales de las partes, especialmente el debido proceso y el derecho a la defensa. Cuando la cadena de custodia se respeta adecuadamente, se reduce el riesgo de errores e injusticias dentro de la administración de justicia. Por otro lado, la ruptura o incumplimiento de este procedimiento puede ocasionar graves consecuencias, como la exclusión de pruebas o el debilitamiento del caso en juicio. Esto demuestra la necesidad que todos los operadores del sistema penal actúen con responsabilidad, transparencia y apego a los protocolos establecidos. Finalmente, podemos afirmar que la cadena de custodia no es únicamente un procedimiento técnico, sino una garantía jurídica esencial para asegurar la transparencia, legalidad y eficacia del proceso penal, contribuyendo así a la búsqueda de la verdad y al fortalecimiento de la justicia de un Estado democrático de derecho. Muchas gracias.